El pastel entero, con crema y fresas explotando en cada rincón de su rostro, cubrió por completo la cara de Yoridán Martínez mientras el silencio absoluto se apoderaba de la casa de los famosos. Nadie respiraba, nadie se movía. Solo se escuchaba el goteo lento de la cobertura dulce cayendo al suelo, marcando el ritmo de una tensión que parecía haber congelado el tiempo mismo dentro de la mansión más vigilada del país. Kaeli, con la mano aún extendida y temblando ligeramente por la adrenalina, miraba fijamente a su víctima, quien permanecía inmóvil, paralizada por la sorpresa y la humillación pública. Los ojos de todos los demás participantes estaban clavados en esa escena dantesca, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Fabio Agostini dejó caer el vaso que tenía en la mano, rompiéndose en 1000 pedazos contra el piso, pero ni ese ruido logró romper el hechizo de shock colectivo. Kenny Rodríguez abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Josh Martínez retrocedió instintivamente, como si temiera ser el siguiente objetivo. Stefano Piccioni se llevó las manos a la cabeza, incrédulo. Celine Santos tapó su boca con horror. Curby Selma negó con la cabeza lentamente, sin poder creer lo que sus ojos veían. Horacio Pancheri cruzó los brazos, observando con una mezcla de fascinación y preocupación. Luis Coronel miró hacia otro lado, incómodo. Sandra, Itzel y Verónica del Castillo se miraron entre sí, buscando alguna explicación lógica para aquel acto de guerra abierta. Pero no había lógica, solo había rabia, dolor acumulado y una venganza que llevaba días cocinándose a fuego lento hasta explotar de la manera más espectacular posible. Para entender cómo llegamos a este momento explosivo, tenemos que retroceder varios días atrás, cuando las grietas en la relación entre Kaeli y Yoridán Martínez comenzaron a hacerse visibles para todos los habitantes de la casa. Al principio todo parecía normal. Ambas mujeres compartían espacios, conversaban superficialmente sobre temas triviales y mantenían una convivencia aparentemente pacífica. Sin embargo, quienes prestaban atención podían notar pequeñas tensiones subyacentes, miradas cargadas de reproche y comentarios pasivo-agresivos que volaban de un lado a otro como flechas envenenadas. Yoridán, conocida por su personalidad fuerte y directa, no dudaba en expresar su opinión sobre cualquier tema, incluso cuando eso significaba pisar callos ajenos. Kaeli, por su parte, era más reservada, pero poseía una sensibilidad extrema que la hacía guardar resentimientos en lugar de confrontarlos directamente. Esta dinámica creó una bomba de tiempo que solo esperaba el detonador adecuado para estallar. La chispa inicial ocurrió durante una conversación en la cocina, donde Yoridán hizo comentarios despectivos sobre la forma en que Kaeli manejaba ciertas situaciones dentro del juego. Según testigos presentes, incluyendo a Josh Martínez y Kenny Rodríguez, Yoridán dijo textualmente que Kaeli actuaba como una niña mimada que necesitaba atención constante, cuestionando su madurez emocional y su capacidad para competir seriamente en el reality. Estas palabras, dichas con un tono condescendiente y frente a varios compañeros, hirieron profundamente a Kaeli, quien decidió no responder en ese momento, pero guardó cada palabra como combustible para su futura reacción. Desde ese día la atmósfera entre ambas se volvió eléctrica. Cada encuentro era un campo minado donde cualquiera podía detonar el conflicto definitivo. Los días siguientes estuvieron llenos de incidentes menores que fueron escalando la tensión. Yoridán continuó haciendo comentarios sarcásticos sobre Kaeli en presencia de otros participantes, especialmente cuando sabía que Celine Santos o Curby Selma estaban cerca, buscando aliados implícitos en su narrativa de que Kaeli era inestable e impredecible. Kaeli, por su parte, comenzó a evitar a Yoridán tanto como le era posible, pero cuando coincidían en espacios comunes, la hostilidad era palpable. Fabio Agostini intentó mediar en una ocasión, sugiriendo que ambas hablaran privately para resolver sus diferencias, pero Yoridán rechazó la idea argumentando que no tenía nada que discutir con alguien que no podía manejar críticas constructivas. Esta respuesta cerró cualquier puerta al diálogo y confirmó para Kaeli que la única forma de ser escuchada sería mediante una acción contundente. El punto de quiebre llegó durante una noche de fiesta organizada dentro de la casa, donde el alcohol y la música alta relajaron las inhibiciones de muchos participantes. Yoridán, embriagada por la celebración y quizás por su propia sensación de superioridad, cometió el error fatal de burlarse públicamente de Kaeli frente a todo el grupo reunido en la sala principal. Hizo imitaciones exageradas de los gestos de Kaeli, ridiculizando su forma de hablar y moverse, mientras varios reían nerviosamente sin saber cómo reaccionar. Kaeli, sentada en un rincón, observaba todo con una calma aterradora. No lloró, no gritó. Simplemente se levantó, caminó hacia la cocina y regresó minutos después con un pastel grande que había sido preparado para celebrar el cumpleaños de Stefano P. y Johnny.
Nadie sospechó nada cuando lo tomó con ambas manos y se acercó lentamente hacia Yoridán, quien seguía riendo y haciendo bromas a costa de ella. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que ha dejado a toda la producción y a la audiencia sin aliento. Con una precisión quirúrgica y una determinación helada, Kaeli lanzó el pastel directamente contra el rostro de Yoridán. El impacto fue brutal. La crema blanca se esparció por toda la cara de Yoridán, cubriendo sus ojos, su nariz y su boca, mientras las fresas rodaban por el suelo como testimonios rojos de la humillación infligida. Por unos segundos eternos, nadie supo qué hacer. Yoridán permaneció inmóvil, demasiado sorprendida para reaccionar inmediatamente. Luego lentamente comenzó a limpiarse la cara con las manos, revelando una expresión que oscilaba entre la furia pura y la incredulidad total. Sus ojos, ahora libres de crema, buscaron a Kaeli con una intensidad asesina. Pero Kaeli ya había dado media vuelta y caminaba hacia su habitación con la cabeza alta, sin mirar atrás. La casa entera quedó paralizada. Los participantes se miraban entre sí, preguntándose silenciosamente qué acababa de pasar y qué consecuencias traería este acto de agresión física, aunque fuera simbólica. Kenny Rodríguez fue el primero en romper el silencio, preguntando en voz baja si alguien debía intervenir, pero Josh Martínez lo detuvo, señalando que era mejor dejar que las cosas se calmaran solas antes de meterse en medio de una guerra declarada. Mientras tanto, Yoridán finalmente logró limpiar suficiente crema de su rostro para poder hablar, y sus primeras palabras fueron un grito ahogado de rabia dirigido hacia la dirección en que Kaeli había desaparecido. Prometió venganza, prometió justicia, prometió que esto no quedaría así, pero en ese momento, rodeada de restos de pastel y dignidad herida, sonaba más a desesperación que a amenaza creíble. Las horas siguientes fueron un torbellino de especulaciones y alianzas formándose rápidamente. Celine Santos se acercó a Kaeli para ofrecerle apoyo, reconociendo que aunque la acción había sido extrema, entendía el dolor detrás de ella. Curvy Selma, por otro lado, mostró solidaridad con Yoridán, ayudándola a limpiarse completamente y escuchando sus lamentos sobre la injusticia sufrida. Fabio Agostini y Stefano Piccioni mantuvieron una postura neutral, insistiendo en que ambos lados tenían responsabilidades en el conflicto y que la situación requería una mediación seria antes de escalar. Aún más, Horacio Pancheri observaba desde la distancia, analizando cada movimiento como un jugador de ajedrez que anticipa los próximos movimientos de sus oponentes. Luis Coronel, siempre pragmático, comentó que esto podría afectar las nominaciones futuras y cambiar drásticamente la dinámica del juego. Sandra Itzel y Verónica del Castillo discutieron acaloradamente sobre quién tenía la razón, reflejando la división que ahora existía dentro del grupo. Lo más interesante de todo este caos fue la aparición de un aliado inesperado para Kaeli, Josh Martínez. Aunque inicialmente pareció distante y cauteloso, Josh se acercó a Kaeli más tarde esa noche y le confesó que había sido testigo de muchas de las humillaciones que Yoridán le había infligido durante semanas. Le dijo que respetaba su valentía por finalmente plantar cara, aunque no necesariamente aprobaba el método utilizado. Este respaldo, vindo de alguien considerado generalmente neutral y racional, dio a Kaeli una ventaja psicológica importante. Ya no estaba sola en su lucha. Tenía a alguien que validaba su experiencia y reconocía el patrón de comportamiento abusivo por parte de Yoridán. Esto cambió completamente el equilibrio de poder dentro de la casa, convirtiendo a Kaeli de víctima silenciosa en protagonista de una narrativa de resistencia y empoderamiento. Mientras tanto, Yoridán luchaba por recuperar su imagen dañada. Intentó presentar el incidente como un ataque injustificado y violento, buscando simpatía de los demás participantes y posicionándose como la verdadera víctima de la situación. Sin embargo, su estrategia se vio socavada por los recuerdos frescos de sus propios comentarios hirientes y burlas públicas. Varios participantes, incluyendo a Kenny Rodríguez y Celine Santos, comenzaron a cuestionar abiertamente si Yoridán no había provocado esta reacción extrema mediante meses de acoso psicológico sutil pero constante. La narrativa de Yoridán como mártir inocente se desmoronaba rápidamente bajo el peso de la evidencia acumulada de su propio comportamiento tóxico. Al día siguiente, la tensión seguía siendo tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yoridán evitaba mirar a Kaeli directamente, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, el aire se cargaba de electricidad estática. Kaeli, por su parte, mantenía una compostura impresionante, actuando como si nada hubiera pasado, lo cual irritaba aún más a Yoridán, quien esperaba una disculpa o al menos una muestra de arrepentimiento. Pero Kaeli no iba a dar ese gusto. Había trazado una línea en la arena y estaba dispuesta a defenderla hasta el final. Los demás participantes caminaban sobre cáscaras de huevo,
temiendo decir o hacer algo que pudiera reignitar el conflicto. Las conversaciones eran cortas, superficiales y cuidadosamente filtradas para evitar cualquier tema controversial. En mi opinión personal, este incidente representa uno de los momentos más cruciales y reveladores de toda la temporada hasta ahora. Lo que vimos no fue simplemente una pelea entre dos celebridades, sino un estudio profundo sobre cómo el acoso psicológico sostenido puede llevar a personas normalmente equilibradas a tomar medidas extremas. Kaeli no actuó por capricho ni por maldad, actuó porque se sintió acorralada, silenciada y desrespetada repetidamente hasta que no tuvo otra salida visible. Yoridan, por otro lado, subestimó gravemente el impacto de sus palabras y acciones, creyendo que su posición social y su personalidad dominante la protegían de cualquier consecuencia real. Se equivocó terriblemente. Este episodio nos enseña que la violencia no siempre es física. A veces comienza con palabras, con miradas, con exclusiones sutiles que van carcomiendo la autoestima de una persona hasta que explota. Como creador de este contenido, debo decir que estoy impresionado por la valentía de Kaeli al finalmente decir basta, aunque reconozco que el método elegido fue controversial. Pero también siento pena por Yoridan, quien ahora deberá enfrentar no solo las consecuencias sociales de sus acciones, sino también la posibilidad real de ser vista como la antagonista principal de la historia. ¿Podrá recuperarse de esto? ¿O será este el comienzo de su caída dentro del juego? La respuesta está en manos de los espectadores y de cómo evolucione esta saga en los próximos episodios. Sigue la página y comenta parte 2.